¿Qué está pasando? La presión económica o la guerra económica que Donald Trump está librando contra Irán. Ayer dijo, vamos a aplastar su economía y a destruirla. Eso significa que van a obligar a Irán a algún tipo de capitulación. Pero tienes algo más que contarnos sobre tu nuevo artículo. ¿Qué es y qué importancia tiene en el actual conflicto entre las dos partes? Bueno, es una bomba. Lo revelamos en nuestro canal Transition Protocol, nuestro joven canal Larry y yo. También lo hablé con el juez y ahora se lo estoy contando a usted y a nuestra audiencia. Es una bomba certificada porque la confirmación llegó directamente desde la oficina del líder Mojtaba Khamenei. Y él transmitió la información a los pakistaníes que hasta literalmente ayer eran los mediadores entre Irán y Estados Unidos. Y esto lo supimos por fuentes de inteligencia pakistaníes. Y obviamente pedimos una reconfirmación. Establecimos en detalle la cadena de acontecimientos, y esto fue reconfirmado. Así que en esencia para usted, Nima, y para todos los que nos están escuchando, es otro ejemplo gráfico de un régimen mafioso. En resumen, el presidente de Estados Unidos utilizó un canal indirecto que ya existía. Lo había establecido aproximadamente 3 meses antes Tulsi Gabbard, cuando todavía estaba en el gobierno como directora de Inteligencia Nacional, con la autorización de Trump y de J.D. Vance. Así que Tulsi estableció este canal indirecto para hablar con Ahmad Vahidi, el jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, a través del Kurdistán iraquí, por medio de Nechirvan Barzani, el presidente del gobierno del Kurdistán en el norte de Irak. Así que establecieron una línea secreta, una de esas líneas codificadas y cifradas, entre la Casa Blanca y Barzani, y desde Barzani hasta Vahidi, en Teherán. Hay una conexión muy buena entre varios miembros de los guardianes de la revolución iraní y el gobierno del Kurdistán iraquí, y el clan Barzani, que en esencia controla más de la mitad del Kurdistán iraquí. El otro clan es el Talabani, con base en Sulaimanía. El clan Barzani tiene su base en Erbil, y como muchos quizás sepan, Erbil es un nido de víboras. Allí está todo el mundo y su vecino, el MI6, la CIA, el Mossad, lo que quieran. Pero, por supuesto, incluso podríamos decir que es una especie de territorio semi-estadounidense. Y los kurdos, por supuesto, juegan a dos bandas, se cubren las espaldas, tienen graves problemas con Bagdad, pero por supuesto mantienen todas sus opciones abiertas, y por supuesto también tienen su propio canal directo con los iraníes. Así que Trump esta vez utilizó este canal extraoficial que ya existía. Estaba inactivo, o no había pasado nada durante 3 meses. Así que utilizó ese canal a través de Barzani y le pidió que transmitiera directamente a Vahidi una propuesta. Y ahí está lo decisivo, básicamente una operación de soborno. La Casa Blanca quería sobornar al jefe de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y a otros miembros de la cúpula iraní, la mayoría militares, aplicando el divide y vencerás, copiando el Imperio Británico del Imperio Romano para provocar una fractura en la cúpula del gobierno iraní. Así que podemos imaginar, y estoy seguro de que Nima, tú serías el primero en decirlo, que Vahidi respondería en absoluto. Y eso es exactamente lo que hizo. Pero no solo le dijo un no rotundo a Barzani. Evidentemente tuvo que comunicárselo a la cúpula dirigente, es decir, al Consejo Supremo de Seguridad Nacional, a Mohsen Rezaei, y también llegó hasta el propio líder. Así que todos estaban al corriente. Y según supimos más tarde por nuestros mediadores pakistaníes y por lo que ellos escucharon en la oficina del líder, Vahidi dijo, si hiciera eso, sería peor que una traición. Ni siquiera podría contemplar esa idea. Pero era mucho dinero, al parecer miles de millones de dólares, que se repartirían quizá entre 4, 5 o 6 oficiales de muy alto rango de los CGRI.
Y lo más extraordinario que demuestra una vez más, de hecho demuestra la descomunal estupidez cultural de la administración Trump, es que pensaron que podían aplicar el manual de Venezuela al Irán chií. Eso significa que no entienden la cultura iraní, la cultura chií, la moral, el código ético de los chiíes y de los altos mandos en Irán, el concepto de resiliencia, resistencia e independencia, ni la absoluta aversión a cualquier tipo de soborno, y mucho menos a traicionar sus valores nacionales en favor de una potencia extranjera. De hecho, es evidente, porque esta administración Trump es un imperio de estafadores. Básicamente es una operación mafiosa con distintos niveles de mafia. Trump puede ser el capo, pero también hay otros. Trump may be the capo, but there are others as well. So it is just like the mafia because he learned. Así que es igual que la mafia, porque aprendió a llevar sus negocios de un experto de la mafia judía, Roy Cohn. Todo lo que Trump aprendió sobre los negocios y sobre cómo hacer negocios mafiosos, lo aprendió de Roy Cohn. Y lo aplica no solo en sus negocios, sino también en la política. Así que el hecho de que ni siquiera pudieran leer lo básico sobre Irán, el chiismo y cómo funciona el gobierno iraní, cómo funciona la mentalidad chií, la mentalidad persa, demuestra que no son más que una panda de estafadores. Así que la respuesta, obviamente de Vahidi, fue no. Y después, algo que finalmente establecimos ayer, desde la oficina del líder Mostafa Khamenei, llegó la autorización para filtrar eso y comunicar la respuesta a los pakistaníes. Porque los pakistaníes también estaban al tanto. Trump ya lo había intentado antes con Asim Munir, antes de esta maniobra en el Kurdistán iraquí. Trump intentó pedirle a Asim Munir, ¿puedes hablar con algunos generales de la Guardia Revolucionaria iraní, o especialmente con Vahidi, y ver si estarían dispuestos a traicionar a su país por unos pocos miles de millones de dólares? Y Asim Munir le dijo directamente a Trump, de ninguna manera. Y hablan por teléfono constantemente. Trump llama a Asim Munir en Pakistán todo el tiempo. Pero hasta literalmente ayer, Pakistán era mediador entre Irán y Estados Unidos. Así que Asim Munir era un tipo muy inteligente. Nunca comprometería la posición de Pakistán, ni todo el duro trabajo que habían hecho antes para, ya sabes, montar una operación de cambio de régimen junto a los estadounidenses. Así que, después de que Asim Munir dijera que no, utilizaron a Barzani para hablar con Vahidi, y entonces Vahidi dijo que no. De modo que toda esta cadena de acontecimientos y de desinformación volvió a los pakistaníes, y así fue como supimos a través de los mediadores pakistaníes y de la oficina de Asim Munir en Islamabad lo que ocurrió en realidad. Entonces, ¿este procedimiento mafioso absolutamente demencial es algo que no había pasado antes? Claro que no. De hecho, tenemos el ejemplo mafioso más reciente de las últimas 24 horas. Primero, Trump se felicitó a sí mismo por su relación con Kim Jong-un en Corea del Norte, diciendo, ya sabes, es mi mejor amigo, es estupendo, tenemos una relación estupenda, etc. Y después lo que hizo, según sus propias palabras, Nima, está publicado en Truth Social, fue pedir $10,000 millones. We asked for $10 billion. From whom? South Korea. And what is this? ¿De quién? Mafia. De Corea del Sur. Money. ¿Y qué es esto? Dinero de protección mafiosa. Así que este es el mecanismo, es totalmente mafioso. Tienes a dos enemigos, Corea del Norte y Corea del Sur, obviamente. Hablas con uno de ellos y le dices, vale, tú eres mi chico, todo bien, etc. Y luego hablas con el otro y le dices, vale, ahora quiero mi dinero para poder protegerte del otro tipo. Es una operación completamente mafiosa, en otro registro, pero muy parecida a la operación mafiosa en la que utilizan un canal indirecto, que se suponía que debía ser un canal diplomático, para extorsionar, o en este caso, para sobornar a un funcionario del enemigo. Así que ahí lo tenéis, expuesto ante todos vosotros, cómo funciona en realidad el imperio de estafadores, también conocido como la administración Trump. Pepe, we had
Pepe, ya sabemos que Donald Trump, al parecer, no ve una solución militar para lo que está ocurriendo. Y por eso vemos que está cambiando de enfoque. Usted ha mencionado que está intentando desesperadamente hablar, porque antes de su información habíamos sabido que desde el Kurdistán iraquí intentaron hablar con iraníes para ver si había algún tipo de diferencia o fractura dentro del gobierno, entre los guardianes de la revolución y el gobierno, para aprovecharla y manipularla. Pero parece que nada de eso le está funcionando a Donald Trump. No le está funcionando. Entonces, ¿qué opción tiene hoy sobre la mesa cuando observa todo el panorama de lo que está ocurriendo entre las dos partes? Total economic and financial war. Guerra económica y financiera total. Algo que, por cierto, muchos de nosotros ya sabíamos que sería la próxima llamada estrategia, porque se estaba hablando de ello en círculos muy cercanos de la Casa Blanca, con aportaciones del espantoso agente del Mossad Jared Kushner. De hecho, los dos principales ideólogos de esta nueva estrategia son Jared Kushner y Scott Bessent, antiguos activos de Soros. No lo olviden nunca. Dos personajes absolutamente espantosos que encarnan el mínimo común denominador posible, que es el denominador común de la administración Trump. Scott Bessent lleva ya un tiempo diciendo, básicamente, que él será responsable de echar a 90 millones de iraníes a las calles a mendigar comida. Esto es, en esencia, lo que está diciendo, el estrangulamiento financiero y económico total de Irán. Obviamente estos idiotas no saben cómo funciona la economía iraní, lo diversificada que está, ni cómo puede encontrar distintos niveles de comercio, intercambios y operaciones financieras al margen de la mera exportación de energía, que por supuesto continúa, aunque a un nivel mucho más bajo. Eso hay que reconocerlo, claro. Pero miren las cifras, por ejemplo, del primer trimestre. En el primer trimestre, que incluye un mes de guerra, el mes de marzo, la guerra empezó el 28 de febrero. Así que en el primer trimestre, enero, febrero, en febrero, Irán exportó y vendió mucho petróleo porque sabían que algo iba a pasar. E incluso durante los primeros meses de la guerra siguieron exportando petróleo y gas. Fueron, si no me equivoco, $7.800 millones en el primer trimestre. Eso fue un 150% más que en el primer trimestre del año anterior. Así que, por supuesto, en el segundo trimestre veremos una caída, evidentemente, pero no tan sustancial, porque el bloqueo estadounidense tiene filtraciones importantes. Hay petroleros que siguen yendo y viniendo por el estrecho de Hormuz, incluso con el bloqueo estadounidense. La mayoría se dirigen a China. Así que podemos esperar una caída. Hay distintas cifras. La gente habla de 600,000, 500,000, 300,000, lo cual es demasiado bajo. ¿No? Así que probablemente sean unos 500,000. Cayó de forma drástica, pero sigue ahí. Y al mismo tiempo, Irán está diversificando porque también exporta petróleo y gas por tierra. Esto es muy importante. Y si exportan desde Chabahar ya está fuera de la zona donde están los estadounidenses, o muy lejos de donde están. Así que pueden utilizar el ferrocarril China-Irán, que forma parte de la franja y la ruta, las nuevas rutas de la seda. Hacen intercambios con gas de Turkmenistán, pueden utilizar el Caspio, lo que sea. Así que en cuanto al comercio y los intercambios, los estadounidenses no pueden asfixiar estas vías de Irán. These channels. But something is already happening in terms of... Pero ya está ocurriendo algo en términos de presión máxima adicional sobre los vecinos de Irán. Y un ejemplo es Pakistán. Los estadounidenses han cambiado por completo su relación con Pakistán. Están dejando tirado a Pakistán otra vez, después de que los pakistaníes hicieran todo lo posible por ser un canal de mediación creíble entre Irán y Estados Unidos. Amenazan con sancionar a todo el mundo y a su vecino y en otros países implicados en el comercio con Irán. Así que esto afectará especialmente a esos 6 corredores terrestres entre Pakistán e Irán.
And this may affect seriously what Y esto puede China afectar seriamente a lo que China exporta a Irán a través de Pakistán. Aunque a los chinos les importan un bledo las sanciones estadounidenses, las subsanciones o las sanciones secundarias, los chinos encontrarán la forma de ir sorteándolas. Y todo eso, por cierto, evita el dólar estadounidense. Todo se hace en petroyuanes. Irán lo paga en petroyuanes. Por ejemplo, los chinos exportan a Irán todo lo que quieran exportar. Son muchas cosas. Va al puerto de Gwadar, en Baluchistán, en el mar Arábigo, que forma parte del corredor económico China-Pakistán. Así que, desde Xinjiang va todo el camino hasta Gwadar, y desde Gwadar va a la frontera. From Gwadar, it goes to the border, Gabd, which is one of the borders between Gabd, que es una de las fronteras entre Pakistán e Irán, está a solo 89 kilómetros. Así que los camiones no paran de ir y venir. Y desde esta frontera entre Irán y Pakistán pueden llegar a cualquier punto de Irán. Por tanto, los camiones siguen circulando. Y los estadounidenses no pueden interferir en eso. Salvo que, bueno, a la manera estadounidense, empiecen a bombardear partes iraníes de este canal de comunicación, como ya bombardearon durante la guerra el ferrocarril China-Irán. Así que sí, podemos esperar acciones contundentes de los estadounidenses contra Pakistán, contra este tramo de la nueva ruta de la seda. Podemos tener drones de la OTAN en el Caspio, que es el corredor preferido entre Rusia e Irán, Astrakhan y Bandar al-Anzali. Astrakhan and Bandar Anzali. So it's going to get really, really hot. Así que la cosa se va a poner muy, muy tensa. Los iraníes deben de tener planes de contingencia para todos estos corredores de conectividad. ¿Pero eso demuestra que los estadounidenses pueden aislar a Irán? No, no lo demuestra. Y ese es el tema de mi columna anterior que ya publiqué antes de esta última sobre Trump sobornando al CGRI. Escribí una columna que demuestra, en esencia, que Irán no puede ser aislado de sus vecinos ni de sus socios comerciales en toda la región. Pero por supuesto, Bessent, un activo de Soros, y Jared Kushner, asesor de la mafia, creen que esto hará que Irán se rinda. Y como tú sabes mejor que nadie, Nima, no va a funcionar. And as you know better than anyone, Nima, it's not going to work.